Ok, buenas noches, mi gente. Vamos a empezar. Paso lista. Osvaldo Patricio. Presente. Ronald Alexi. Presente. Ahora Averigüete. Presente. Edwin Beltré. Activo aquí, profe. Joaquín Félix. Joaquín Félix. Presente, profe. Nairobi Melo. Presente, maestro. Ibis Valga. Presente, profe. Carolina Germán. Presente, profesor. Jeffrey Pujol. Juana Jiménez. Presente. Muy bien. Hoy le toca entonces exponer al grupo número 2, que es el grupo de Aura Mata y Edwin Beltré. ¿Están listos ellos? Estamos activos, profe. Perfecto. Podemos empezar cuando decidan. Profe, yo creo que sería mejor enviarle la diapositiva a usted para que usted la presente. Envíemela. Ok, voy para allá. Deme un momento. ¿Te lo grabé la diapositiva? Excelente, profe. Perfecto. Cuando ustedes decidan entonces. Ahora que le toca, nosotros somos el grupo número 2 y está compuesto por Aura y Edwin Beltré que le habla. Nuestro tema es cómo vencer el miedo escénico. Puede pasar, profesor. Ahí la dejo con mi compañera Aura, que le estará hablando sobre del tema. Ok. ¿Cómo vencer el miedo escénico? Hablar en público puede ser una experiencia desafiante para muchas personas. El miedo escénico, aunque común, puede superarse como preparación, autoconocimiento y práctica. Esta presentación ofrece estrategia efectiva para vencer ese miedo y desarrollar habilidades de comunicación con confianza y claridad. Siguiente. ¿Qué es el miedo escénico? El miedo escénico es una forma de ansiedad que surge al tener que hablar
o actuar ante un público. Cuando no estamos preparados ni tenemos, ni estamos tanto hablando con un sinnúmero de personas, siempre, mayoría de las personas tenemos miedo escénico al hablar, al no estar preparado, al no estar acostumbrado a eso, siempre nos da miedo o nos ponemos nerviosos y así. Se manifiesta en persona en todas las edades y niveles de experiencia, que fue lo que dije ahora. Si no tenemos la experiencia, ahí tenemos el miedo escénico. Es una respuesta emocional natural al sentirse evaluado o expuesto, pero no tiene por qué limitarte. Sí. Causas más comunes. Entre la causa está el miedo al fracaso, experiencias pasadas negativas, falta de preparación, baja autoestima o presión excesiva por hacerlo bien. Identificar las raíces personales del miedo escénico es la clave para abordarlo de manera efectiva. Efectos físicos y emocionales. Los síntomas incluyen sudoración, palpitaciones, voz temblorosa, tensión muscular, náusea, bloqueo mental, entre otras. Estos efectos físicos y emocionales son señales de alerta del cuerpo ante una situación percibida como amenaza, pero pueden ser gestionados. Es como yo dije en la clase pasada, que yo tengo, o sea, yo me pongo nerviosa, a veces no sé ni qué es lo que voy a decirle, tengo miedo escénico al hablar así. Entonces, esos son los efectos físicos que tenemos, siempre sudoración, la voz temblorosa, como ahora mismo estoy. y se dice que cuando lo ponemos en práctica, o sea, que perdemos el miedo, no nos podemos limitar. Tenemos que hacerlo y mientras más lo hacemos, menos miedo tenemos. Siguiente. Preparación efectiva. Prepararte adecuadamente es una de las formas más eficaces de reducir el miedo escénico. Conocer a fondo tu tema, estructurar tus ideas y ensayar repetitivamente te brinda mayor seguridad y control. No confíe en la improvisación total. Técnica de relajación. Las técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o ejercicio de tensión, relajación, ayudan a reducir el estrés. Practícalas antes de tu intervención para calmar tu sistema nervioso y mejorar la concentración. Esto quiere decir que antes de usted hacer una exposición, sea que usted tenga un seminario, uno no se puede confiar en que, no, yo me sé eso, por ejemplo, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que relajarnos, saber nuestro tema, idearlo y así sucesivamente. Lo dejo con mi compañero. Bueno, yo le estaría hablando del control mental y pensamiento. La mente juega un papel fundamental. Sustituye pensamientos negativos por afirmaciones realistas y positivas. En lugar de pensar, voy a fallar, cambia a estoy preparado y voy a hacer lo mejor posible. Visualiza tu éxito antes de salir al escenario. Comunicación no verbal. El lenguaje corporal comunica tanto como las palabras. Adopta una postura abierta, mantén el contacto visual, sonríe y utiliza gestos naturales. Esto no solo mejora tu conexión con el público, sino que también refuerza tu propia seguridad. Ahí, profe, hay mucho. Yo veo
a un conferencista le llaman Chukoi Kenji, que el tipo es duro, profe. Entonces, yo veo en los gestos que él hace, que son gestos normales. Hay muchos conferencistas también que se echan la mano en un bolsillo para no tener mucho movimiento en la mano. Y le dan participación al público también, que hagan preguntas para interactuar entre ellos, que no sea nada más el conferencista solo. Okay. Práctica y exposición gradual. Comienza con pequeños grupos o entornos familiares antes de dar grandes charlas. Cuanto más te exponga de forma gradual, más confianza desarrollarás. Cada presentación es una oportunidad para aprender y mejorar. Si ustedes se fijan también en lo político, cuando están iniciando primero con rango muy bajo, ellos primero comienzan con un puñito de gente. Y si usted se fija, uno que vaya a ver, vamos a ver con qué habladuría viene este tigre ahora con uno. Y uno que sabe los gestos y todo eso, no ahí mismo saca una conclusión y dice, este tigre no está preparado para guiarnos a nosotros. Mira cómo estaba ahí hablando y estaba entorpecido con la palabra, estaba sudando, se bebió 10 potes de agua en 5 minutos. Los nervios se lo comieron. Ahora imagínate tú a él ser líder de una masa grande. Eso pasa ahí también. Seguimos con el otro, profe. Conclusión. La voz merece ser escuchada. Superar el miedo escénico es un proceso que requiere práctica y paciencia. No se trata de eliminar por completo el nerviosismo, sino de aprender a manejarlo, creer en ti, enfocarte en tu mensaje y recuerda que tiene algo valioso que compartir. Tu voz importa. Cuando ya uno viene y se va prácticamente madurando en el área, ya se le importa hablar. Primero que tenía miedo a hablar con 10 personas. El presidente de la Junta de Vecinos tiene miedo de hablar con 10 personas en una reunión. Tiene que ir otro a ayudarlo ahí a hablar. Pero mientras más charlas van dando y más participación dan los ciudadanos y más desenvolvimiento él va teniendo en el área, ya para una reunión formal con mucho más personas, ya el tigre va a estar, profe, ready, pulido, como decimos. Se pierden los miedos. También nos pasa a nosotros en la universidad, que se aprende en la clase. Y bien, mucho en el liceo, eso pasó también mucho en el liceo, se aprendía en la clase. Y tú ves que se la decían a uno y todo, y cuando se paraban a hablar y a exponer, tenían que leer el libro porque se le olvidó. Seguimos adelante. Le dimos de nuevo. Y así es, compañero. Como dijo mi ex, esto llegó hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, ustedes tienen internet, entren a Google y mátense su curiosidad. Vamos a ver esa diapositiva de atrás, la última. Gracias, profe, gracias. Ok. Vamos a ver. ¿Tiene alguna aportación sobre el tema que pudieron investigar sobre el tema? Nairobi. Sí, maestro. Yo pude investigar que el medio escénico, como dijo mi compañera Aura, es la ansiedad o temor intenso que siente antes o durante una presentación frente a otra persona. Puede manifestarse como nervios, sudores, temblores, bloqueo de mente, taquicardias o incluso ganas de salir corriendo.
El miedo escénico yo entiendo que ocurre porque porque la mente persiste, está al frente al público como una situación de riesgo. Tu cerebro activa el sistema de lucha o huida, una respuesta biológica que se activa ante amenaza, aunque en realidad no está en peligro físico. Sí, exactamente. Carolina. Sí, profe. Dice aquí, yo estuve buscando en lo que estuvo la clase, que perder el miedo escénico es un proceso que requiere práctica y autoconocimiento. En esas características yo vi que dice que hay que prepararse bien, ya sea conociendo el contenido, o sea, familiarizándose bien con el contenido de lo que se va a hablar, mientras dice que mientras mejor conozcas tu material, más seguro te sentirás. Ensayar en voz alta, frente a un espejo con amigos o grabar la presentación. Y también sirve mucho simular el escenario real. Exactamente. Jeffrey. Profe, el miedo escénico es como un estado de la mente que se siente como inseguro y tiene muchas tácticas para cómo controlarlo, pero todo va a depender también de cómo tú te sientas. A veces tú estás preparado, te sabes el material, cuando tú estás solo ya tú lo has ensayado, sabes lo que vas a decir y cuando estás enfrente de la gente entonces se te olvida ya todo lo que aprendiste. Y es, ¿cómo le digo? Hasta caso de ir a terapia muchas veces, que no solamente uno estando solo en su casa lo puede controlar porque ese es el asunto. O sea, tú solo estás seguro de lo que estás haciendo, pero cuando te encuentras enfrente de una multitud te puede ver afectado. El miedo escénico tiene diferentes grados que van desde lo simple hasta lo complejo y dependiendo de qué nivel esté tu mentalidad, entonces va a ser la solución al problema que tienes. Así mismo. ¿Alguien más? ¿Puede investigar algo? Osvaldo. Según lo que yo investigué, el miedo escénico viene siendo como una reacción emocional que ocurre antes y durante una presentación pública. Esto se manifiesta con síntomas como son los temblores, la sudoración y palpitaciones. Y o lo mentales, que viene siendo los bloqueos, la duda, los pensamientos negativos, etcétera. Y también se encuentran también los conductuales, que en esta se encuentra la evitación, el habla rápida o baja y los olvidos. ¿Qué puedo entender de esto? Bueno, que el miedo escénico viene siendo como una ansiedad que experimentamos muchas personas, por así decirlo, ya sea al hablar o al exponer frente a un grupo grande. Entonces, ya sea, vamos a suponer, un entorno académico, puede ser profesional o... Sí, un entorno profesional. Okay. Creo que Jorki quería decir algo. Sí, profe. Algo que he estado investigando, el miedo escénico, también como conocido pánico escénico, es el temor o nerviosismo que una persona siente antes o durante una situación en público, como hablar, actuar, cantar o presentar. Es una respuesta emocional común incluso en personas con experiencia. Exacto. Juana. Profe, yo voy a decir algo, pero es algo, ¿cómo le explico? No estuve investigando, sino algo personal. Yo entiendo que el miedo escénico es como un trastorno emocional. Es característico, o sea, me disculpa porque yo misma sufro de eso. Es un temor de que, por ejemplo, cuando estamos expuestos sobre una exposición, sobre sea un escenario que estemos en público, estamos expuestos con varios choques emocionales, como por ejemplo, lo podré hacer bien, daré para eso, me saldrá mal, me juzgarán, me señalarán, se reirán de mí, ¿entiendes? Esos son partes de los trastornos emocionales, esos son parte de
del miedo escénico. Y sobre todo también la ansiedad incontrolable. Hacemos muchos gestos con la mano, sudamos bastante. Y yo entiendo que son unos bloques impidiendo el despliegue de la capacidad que nosotros mismos tenemos. Como por ejemplo también esto es parte de la seguridad, de la inseguridad. Bueno, ya hasta aquí es mi parte. Sí, muy bien. Ibis. Sí, el miedo escénico es una respuesta emocional y esto ocurre cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de hablar en público, presentarse, hacer algún acto, cantar, todo lo que sea, hacer una presentación en público. Esto es una manifestación del instinto de autoprotección y eso surge cuando sentimos que estamos siendo evaluados o que nos estamos exponiendo. Yo podría decir que el miedo escénico no le ocurre a quien no lo intenta. Pasa bien. Solo la persona que se atreve a hacer una exposición, quien se atreve a hacer un acto, ya sea en colegio o universidad, esa es la persona que va a sentir ese miedo escénico. Y se valora el esfuerzo que una persona hace de aún sintiendo ese medio escénico, pararse frente a un público y exponer y actuar. Eso también va a ayudar a que conforme el tiempo pase, la persona vaya sintiendo menos ese medio escénico y acostumbrarse más a actuar en público. Eso es así. Edwin, ¿queréis decir algo más? Sí, profe, también el miedo escénico, cuando uno está en la escuela, ahí también influye mucho cuando uno viene subiendo en los estudios. Cuando uno hace, por ejemplo, una presentación y los demás compañeros se ríen, ya eso te va creando temor, ya eso te va creando conflicto de confianza. Mientras la profesora está peleando con ellos para que atiendan a la clase, a la exposición, ellos se están burlando de la presentación, no como nosotros en la universidad. Que un ejemplo, un compañero hace una presentación, un ejemplo, y tiene un par de errores, uno se lo corrige. Pero en la escuela y en el liceo, eso no se ve, eso lo que hay, lo que viene el bullying. Y de ahí se va creando también el miedo escénico. Sí, eso es así. Nairobi. Yo, maestro, yo sufro de eso, del miedo escénico. Yo me aprendo la clase y a veces me decían los maestros de que esa clase fue embotellada. Porque cuando yo me paraba se me formateaba el cerebro, se me olvidaba todo. Y la misma directora de ahí del colegio de allá, Rosario, ella decía de que para evitar el miedo escénico, de que uno se ponía de que, un pincho en la mano y eso de que evitaba el miedo escénico. Y te pusiste el pincho. Sí, me lo puse de que para... Bueno. Juana. A mí la maestra Antonia lo que me recomendó fue un lapicero. Mientras estuviera hablando en público, centrar la mirada hacia el fondo y hacer varios gestos con el lapicero en la mano y adquirir uno que otra seguridad hacia mí mismo. Porque a mí, cuando me toca hablar en público, no lo niego. Hay algunos compañeros que están aquí en esta materia y me conocen y saben que así. A mí me preguntan mi nombre y yo no sé ni qué decirle. Bueno, miren, el miedo escénico, en cierto sentido, ¿verdad? Es un acto que nos arropa a todo el mundo. No es de que a unos sí, a otros no. No, eso es a todo el mundo. Lo que pasa es que va a depender el grado, ¿verdad?, de miedo escénico que tenga la otra persona. Y el miedo escénico no nace de la noche a la mañana. Eso viene desde el hogar. ¿Ok? Cómo los padres traten, ¿verdad?, y la autoestima de sus hijos. ¿Ok? Cómo el padre trate la autoestima de los hijos. Y es importante saber esto porque
cuando tú ves una persona que tiene miedo escénico, habría que ver el tipo de autoestima que tiene. ¿Ok? El tipo de autoestima que tiene esa persona. Puede ser que sea una autoestima baja, ¿verdad? O muy baja, que esa autoestima lo que hace es que hace que cuando tiene medio escénico te paraliza, no te sale tanto la voz y así sucesivamente. Pero en cierto sentido, el miedo escénico se controla. No se vence, ¿verdad? Pero sí se controla, que es algo importante que debemos tener cada uno de nosotros. En caso del pincho y del bolígrafo, ¿verdad? Es un error. Le voy a decir por qué es un error. Hay gente que le funciona, pero a otros no. Porque al tú estar distrayéndote con el pincho o distrayéndote con el lapicero, se te va a olvidar el tema. Y con el miedo, ¿verdad? Es una arma letal. Porque se te van a olvidar cosas y va a llegar un momento en que se te va a olvidar todo, con tal de entreteniéndote con el bolígrafo, entreteniéndose con el lapicero. Lo más recomendable de eso es ensayar y aprenderse su tema. Si te aprendes tu tema, olvídate que ahí no vale bolígrafo, ahí no vale pincho, ahí no vale nada. Keyfree. Profe, yo digo que no todo el mundo tiene eso como del miedo escénico, porque como que yo nunca he tenido como eso realmente, como yo siempre desde pequeña me he manejado como en el ambiente de bailando, en los grupos y ese tipo de cosas, como que realmente nunca me ha dado vergüenza hablar delante de ninguna persona. Y soy una persona que saco de abajo, lo que no sé me lo invento. Así mismo tengo un hermano pequeño, tiene 7 años y él hace exposiciones en la fila donde a gente grande le da miedo y él desde que tiene los 5 años, desde que él entró a la escuela, él hace exposiciones delante de todo el mundo y él nunca le ha dado vergüenza ni miedo ni nada. O sea, todo depende de cómo te críen también, como mi mamá es maestra y siempre uno se mantiene como en el ambiente en la escuela, uno puede ver a quien vea y uno no se tranca. Sí, eso va a depender de la autoestima de la persona. El miedo escénico va a depender de la autoestima. Si exacto, como nosotros siempre nos decía, mami nos decía, gente no come gente, y que se yo que desde chiquito, yo lo mismo que le dicen a mi hermano así, y él se aprende hojas, que le puedo mandar hasta video en el grupo para que sepan cómo ese niño se expresa. En toda la bienvenida de que viene gente de por ahí a él que lo ponen, y otro niño que tiene su misma edad, no tiene la capacidad, hasta adultos en la universidad. Yo a veces le digo a él, te voy a llevar para la universidad para que hagamos una exposición tú y yo. Y él me dice, ¿verdad, manita? Y yo le digo, sí, tú vas a ver. Sí, eso va a depender cómo trabajen los padres con los hijos. Bien, si trabajan esa parte con la autoestima, olvídense que van a ser un campeón en todo. Pero eso va a depender de la autoestima. Osvaldo. Bueno, profe, eso también tiene que ver con la confianza que se sienta uno mismo, porque hubo una vez que cogí la materia de arquitectura del computador, que yo me vi en esa situación, que yo me sabía mi posición, me sabía y a la hora de la verdad, o lo que tenía que decir vaina. Entonces entré unos segundos como en pánico porque eso nunca me había pasado. Entonces lo que tuve que hacer en esa situación fue minutos. Me puse en calma, me controlé un poco y repasé lo que tenía que hacer. Y ahí me entré en posición, me salió todo bien, todo perfecto. Y ya, mayormente eso tiene que ver más o menos con la confianza que tenga uno mismo. Exactamente. Carolina. Sí, a eso voy, profe, con lo que usted dijo ahorita, de que uno tiene que aprenderse aprenderse su tema. Yo sí sufro de miedo escénico y a mí se me tranca, a veces se me traba la lengua hablando en las exposiciones y eso. Y yo trato, por ejemplo, de hacer lo que usted dice. Yo si me toco una exposición el viernes, yo comienzo el lunes leyendo eso. En caso de que me pase, como yo digo lo que yo me había grabado de esta clase, que eso es prácticamente lo que uno dice. Sí, eso es así. Ronald. Hubo una clase una vez que yo me la aprendí, eso fue cuando yo estaba en el liceo, y yo esa clase me la sabía enterita. Yo duré como un año que me preguntaban esa clase y yo me la sabía, de que esa yo me la aprendí de verdad.
Y eso yo lo he notado, que cuando yo lo leo mucho así, yo me lo grabo más. Y si practica, mucho mejor. Sí. Roland. Bueno, profe, yo pienso también que como dijo el compañero, que eso depende de la confianza. No tan solo que tú te des, sino de la confianza también que te dé el grupo en el cual estás. Que si te dan confianza, a veces te puede dar un desliz, pero tú sigues para adelante como quieras y fácilmente no te da miedo escénico. Sí, es así. El caso es que eso se trabaja en la casa. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el miedo escénico, ¿verdad? Todos tenemos miedo escénico. Eso es normal en los seres humanos, ¿ok? O sea, el miedo, uno nace con eso. Olvídense de eso. Que el miedo escénico siempre es cosa. Lo que hay que controlar es esa parte del miedo escénico. Ahora, ¿qué es el miedo escénico? Es fácil. Es un estado, ¿verdad?, de ánimo que nos absorbe a nosotros, ¿verdad? Y que nos afecta a todo tipo de personas, sea profesional, no sea profesional. Todo el mundo tiene su chin de miedo. A lo que sea le tiene miedo. Bien, a estar en público, o manejar, o algún animal, a algo, ¿verdad? A algo le tiene miedo. Y eso nos conlleva, ¿verdad?, a que muchas veces, esto sucede muchas veces porque quizás no nos conocemos bien a nosotros mismos, que estuvimos hablando en esa parte, en la autoestima, ¿verdad? Considerarnos una persona peligrosa, en cierto sentido, ¿verdad? Muchas veces vemos una persona y si la creemos que es peligrosa, le tenemos miedo, o no, ¿verdad?, no ayudarnos a renovar nuestras experiencias vividas. Muchas veces nos pasan experiencias que nos marcan durante nuestra vida y muchas veces, ¿verdad?, nos lleva a tener miedo. Otro punto importante en esta situación, eso conlleva a que tengamos miedo de hablar en público. ¿Ok? Dependiendo del grado de miedo que tengamos, va a depender de la manera como usted se exprese ante el público. Es menester recordarle, ¿verdad?, que el miedo escénico es natural y es una condición que afecta a toda la raza humana. A todo el mundo afecta lo que es el miedo escénico. Y muchas veces va a depender de la persona. A uno lo paraliza, a otro le da su duración, otro se pone nervioso, otro tiemblan y va a depender, ¿verdad?, de esto. Pero el miedo escénico se pierde mayormente, se va perdiendo o se va venciendo, ¿verdad?, con el tiempo y con la práctica. Bien, mientras más practiquemos, mientras más tiempo tengamos, ¿verdad?, estando delante de las personas, delante de la gente, entonces iremos perdiendo el miedo. Y uno de los fundamentos de esta parte es aprendernos siempre lo que vamos a hacer. Si nos aprendemos en esa parte, entonces iremos controlando el miedo, no perdiendo, bien, no venciendo el miedo, sino controlando el miedo. Todo aquel que dice que venció el miedo es mentiroso, porque el miedo no se vence, el miedo se controla. ¿Ok? Y siempre al inicio empezamos siempre con un chin de miedo, pero después se va perdiendo con el tiempo. Cuando hablamos de vencer el miedo, en cierto sentido, ¿verdad?, no hablamos de eliminarlo, sino de tratarlo. ¿Ok? El miedo no se elimina, se trata. Bien, se controla con técnicas a través de la práctica y a través de el tiempo. Hay personas que tienen un miedo un trastorno tan fuerte del miedo que obligatoriamente necesitan ayuda profesional, porque por sí mismos no pueden controlarse. ¿Ok? Y esto ya necesita ayuda profesional, de que una persona, ¿verdad?, le ayude en ese trastorno, a controlar ese miedo. Y todo aquel que diga que tiene miedo, cero miedo, es mentiroso. ¿Por qué? Porque todos nacemos con miedo. Y esto lo podemos ver cuando nacemos, ¿verdad? Cuando un niño nace, lo primero que hace, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace un niño cuando nace?
Lo primero que Llorar. Llorar. ¿Por qué? Bueno, Porque llorar, tiene miedo. Al salir, él se siente seguro en la barriga, ¿verdad? De su madre, en el vientre de su madre. Pero al salir por primera vez, al encontrarse en un mundo, ¿verdad? Nuevo, siente miedo y llora. ¿Ok? Eso es normal. Hasta que un día, hasta que la mamá lo abraza, ¿verdad? Se siente seguro y se calma. Pero por primera vez, llora. Y esto es normal en todo ser humano. Desde que nacemos, tenemos miedo a algo, a lo que sea. ¿Ok? No hay un Rambo, no hay un determinador, no hay nada de eso. Todos tenemos miedo. Edwin. Sí, y si no llora, lo revientan ahí mismo. Para que llore. Para que llore. Claro. Eso es así. Seguimos entonces. Maltai dice que hay dos tipos de personas. Están los que se ponen nerviosos y están los que mienten. ¿Cuáles son los que mienten? Los que dicen que nunca han tenido miedo. O que no tienen miedo. O que no saben qué es el miedo. ¿Ok? Esos son personas que mienten. Porque, es como al principio, a algo le tenemos miedo. ¿Ok? Si tú no le tienes miedo, bueno, expresarte delante de las personas, delante de la gente, pero le tienes miedo a algún animal. Pregunta aquí ahora, para que ustedes vean. ¿A qué animal usted le tiene miedo? Me imagino que a algún animal usted le tiene miedo. Vamos, levantándome la mano aquí. A la araña, a la culebra, a los ratones, a todo. Usted le tiene miedo a todo, ¿Qué? A los ratones me dan asco. O sea, a algo le tenemos miedo. Esto es normal en los seres humanos. ¿Ok? Normal. Y este señor no se equivoca en ninguna parte. Existen dos personas, los que tienen miedo o los que se ponen nerviosos y los que mienten, los que dicen no tengo miedo. Y en cierto sentido, ¿verdad? Estamos programados genéticamente para sentir un cierto grado, un cierto nivel de miedo o de estrés. Esto es normal en los seres humanos. Y el miedo causa, ¿verdad? Nos favorece en diferentes partes, como es que activa nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos ayuda a estar siempre alerta y nos hace ser más creativos. Kefri. Profe, yo estaba investigando o sea, a veces hay informaciones que le salen a uno hasta sin uno buscarla, pero yo estaba hablando como de un asunto eso, como de la seguridad de la persona, y me gusta investigar sobre nociones psicológicas. Y yo estaba viendo una parte que hablaba del miedo, que dice que el miedo es una alerta del cuerpo que nos puede alejar del peligro y es un instinto como de supervivencia. A algo hay que temerle. Y muchas veces hay cosas que tú estás acostumbrado. Se fue la luz. Sí, eso es así. Pero en cierto sentido, ¿verdad? El miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo, del ser humano. Y por eso ustedes ven que hay seres humanos, ¿verdad? Que se paralizan, que el habla se le va y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque toman como mecanismo ese miedo. Muchas personas están vivas hoy por causa del miedo, pero otras personas están muertas por causa de querer evadir el miedo. Hay que tener cuidado a la hora de saber cómo controlar el miedo, ¿ok? Porque, por ejemplo, el miedo nos activa nuestra mente y nuestro cuerpo. No hay una persona más creativa que una persona miedosa. Si no, ustedes lo pueden ver. El carril de una persona miedosa, darle un susto a una persona miedosa, para que ustedes vean cómo corre más que Félix Sánchez. O cómo te puede volar una pared tan alta que tú dices, ¿cómo voló ese tipo esa pared? O sea, el miedo te pone creativo. Te pone de una manera, te activa de una manera tal que te pone a hacer cosas que tú ni te imaginas, que tú te preguntas, ¿cómo yo hice eso? Y es algo extraordinario. Carolina. Prende el micrófono, manita, prende el micrófono. El miedo viene siendo, como usted dijo, un mecanismo de defensa, porque por ejemplo aquí yo vivo en un patio de aquí, óigame, una clase de susto que me han dado a mí aquí.
Ah, tú sí eres cobarde, que yo dije que tú quieres, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Eso es así. Ok. Con el miedo escénico, Ronald, ¿querés decir algo? Sí, que como dijo la compañera, el miedo en base en sí, perdón, no es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque si tú sabes que, por ejemplo, tú vas a cruzar por tal calle, por la 27, vamos a poner, por ejemplo, están atracando allí en la esquina, tú sabes que están atracando ya, va a coger por ahí. Entonces se llama supervivencia, hay que darle para atrás y coger por otro lado. No, eso es de defensa. Lo que pasa es que activa tu mecanismo de sobrevivencia. Edwin. Eso sí es verdad. Yo entiendo, profe, no por llevarle la contra a ninguno, pero yo entiendo y creo que el miedo es un tipo de alerta. Alerta a uno de que algo malo pueda pasar. Como dice el compañero en el ejemplo, si están atracando y ya tú te asustas, concho, yo no voy a pasar por ahí. Uno se alerta. Entiendo yo. Sí, exacto, también te alerta. Jorge. Profe, hay un miedo que todo el que anda en la calle lo tiene y es un miedo como, ¿cómo le digo? Como al instante llega y se va de una vez. Es cuando tú andas sin papel que te para la policía. Ya lo sabes. Ok, vamos a ver algunos diagnósticos, ¿verdad? Que nos ayuda, ¿verdad? A diagnosticar qué tipo de miedo o qué grado de miedo tenemos. ¿Ok? Muchas veces nosotros cuando nos sentimos algo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sea fiebre o algún dolor, lo primero que vamos es al médico, ¿verdad? Para que el médico nos analice, nos mande a hacer analítica, para ver de qué ese dolor, para ver qué está causando esa fiebre y así sucesivamente. Así es con el miedo escénico. Bien, vamos a tratar esa parte hoy a ver qué grado de miedo tenemos en esa parte. Y el miedo escénico puede causar un sinnúmero de síntomas, como son, por ejemplo, temblar las manos y las piernas. Hay personas que se ponen temblorosos delante de las personas. Se te encoge, por ejemplo, el estómago, que hay personas que le duele el estómago, siente como que le da comezón, ¿verdad? Siente también que se le acelera el corazón, le falta el aire, ¿verdad? Al respirar. Personas que sienten como que se fatigan, ¿verdad? O están delante de la persona. Muchas veces la boca se les reseca, en cierto sentido. Bien, muchas personas se les reseca la boca o están delante de la gente. Suda las manos. Personas que sufren de sudor en la mano. Aunque hay que ver, ¿verdad? Porque también el sudar mucho la mano es una enfermedad. Habría que ver si esa persona suda la mano por enfermedad. Pero también los nervios, el miedo, te hace sudar la mano, y no solamente la mano, el cuerpo completo. Hay personas que se bañan como si estuviesen metidos en una ducha. Te entran calores, ¿verdad? Mucho calor. Otro también tartamudean. Y esto conlleva, ¿verdad? A que sean síntomas del miedo escénico. No puede ser que te suceda todo esto, pero en cierto sentido, ¿verdad? Algunos de estos síntomas puede diagnosticarte como si tuviese el miedo escénico. Edwin. Yo recuerdo que cuando yo fui a coger las pruebas nacionales de octavo, fue en la escuela de la bombita. Y en el curso de atrás hubo una muchacha que se puso mala, que tuvieron que sacarla y sentarla y la tipa con unos gritos y bañar sudor. Y en el liceo también hubo una compañera que se paró a hacer una exposición. Ya, yo me acuerdo de eso, pero como que si fue ahorita. Y la muchacha comenzó, antes de hablar, de decir su nombre, ya estaba con los nervios que se le veía en la mano. Y cuando comenzó con la exposición, la profesora le dijo, mira, corazón, mejor léalo del libro. Y la tipa leyó una fila, una sola línea, la leyó como 5 veces.
y le dice a la profesora, profe, pero eso se repite. Y era el miedo, profe, que tenía. Oye, se le veía los nervios y el libro temblando y toda la vaina. Y eso se va a morir ahí si la deja, profe. Sí, hay muchas personas que tienen ese problema y muchas veces como profesor uno tiene consideración con ese tipo de personas y comprende, ¿verdad? Hay profesores que no tienen consideración porque no logran captar, ¿verdad? Ese tipo de personas, pero muchos como nosotros, ¿verdad? Mayormente tiene consideración con ese tipo de personas. Porque te digo, porque a mí me ha pasado, con muchos estudiantes me ha pasado. Una vez que introducción a la informática, una estudiante de la carrera de enfermería, me tocó darle introducción a la informática. Y cuando se paró, ella era muy activa en el curso. Hablaba mucho y eso y esto. Pero cuando le tocó exponer, esa muchacha le tocó el momento de exponer. Eso que dijiste tú, lo dijo ella. No le salió ninguna palabra, se paralizó completa. Y tuvimos que sentarla. Porque no podía moverse ni para adelante ni para atrás. O sea, hay personas así. Y yo tuve que ponerle su nota de exposición. ¿Por qué? Porque ni leyendo lo iba a hacer. Esa mujer se paralizó. Fue como el pánico escénico que se le metió. Y no pudo para nada. Y aún así yo tuve que ponerle su punto de exposición. Porque yo sé que si la paraba yo sola ahí, no lo iba a hacer. Porque el grado de miedo escénico que tenía esa chica era tremendo. Y eso pasa con todo el mundo. Y hay que tener consideración con ese tipo de personas. Ok, vamos a ver el grado, ¿verdad? De miedo escénico. Tenemos el grado 0. ¿Ok? ¿Quién me puede leer esta diapositiva, esta parte de acá? Vamos a ver, levantándome la mano. Nairobi. Dice paso 1, el diagnóstico cuanto de miedo escénico hoy en ti. Tenemos que conseguir, cuantificar el miedo escénico. Vamos a poner una nota al tuyo del 0 al 10. El 0, salgo al escenario sin nervios, el público no me impresiona en absoluto. Exactamente. 1 menos 4, se le notaba algo de miedo de vez en cuando, pero no suponía una distracción que eclipsara su discurso. Exacto. Es bueno destacar, ¿verdad?, que el miedo escénico 0 no existe. ¿Ok? A pesar de que yo lo tengo ahí, pero eso no significa que haya personas que pasen esta parte acá. Tiene que ser una persona ya veterana, ¿verdad? Que conozca por completo al público, y aún así lo dudo. Debería tener un poquito de miedo. El grado de miedo absoluto, ¿verdad? No existe. Claro, uno dice, bueno, el público a mí no me va a impresionar, no me va a afectar, ¿verdad? Pero eso es que lo decimos en la mente, pero eso no significa que no tenga miedo. Bien, y del 1 al 4, ¿verdad? El grado del 1 al 4, se nota algo de miedo, y en vez de cuando, ¿verdad?, trata de llevar el discurso, ¿verdad?, controlando por completo el miedo. Ya del 1 al 4 son personas que tienen la capacidad de controlar su miedo. ¿Ok? Se ponen nerviosos, pero tratan de disimular el miedo, de tratar de que el público no note ese miedo y tratarlo, ¿verdad?, de controlarlo. Que nadie lo note, aunque tú lo sientas por dentro, pero que nadie lo note. Yorkie, ¿quiere decir algo? Profe, esas personas que paran alrededor de todo el tiempo de millones de personas, que son los artistas, ellos no muestran ese dique miedo así, no sé si es porque están acostumbrados ya en esa área, todo el tiempo tienen gente a su alrededor
y tal vez ese miedo a ellos no lo tengo, pero también tienen que tener miedo de otra forma. No, ellos tienen miedo. Lo que pasa es que detrás del escenario, antes de ellos salir, le dan una terapia a esa gente. Cuando tú Oh, ves que esos artistas, el escenario o el estadio o el lugar donde ellos están, ¿verdad? Está repleto de gente, eso se le mete un miedo tremendo a todos los artistas. Lo que pasa es que tienen un profesional atrás, ¿verdad? Que le da una terapia, que le dice esto no es nada, esfuérzate, sé valiente, y le da una terapia que cuando salen, ¿verdad? Salen siendo yo mismo, pero lo ayudan, porque por sí solo, ¿verdad? No pueden, pero siempre le pagan a alguien para que siempre le dé esa terapia. Ronald, y después Edwin. Profe, yo iba a decir que eso de los artistas, y eso sí, no tan solo es la terapia, es que ellos están acostumbrados a estar bregando con gente diario, que fui a esta discoteca, que fue a tal esto, a tal lado, y ahí van perdiendo el miedo, van perdiendo el miedo. Pero no es que no tengan, porque desde que se ven en un escenario demasiado amplio y grande, le llega el miedo escénico. Pero O con público nuevo. sí, es como usted dice, aprenden a sobrellevarlo. Tienen al principio, pero después se van soltando. Sí. Se van soltando hasta que ya lo pierden de por sí. Y no hay la cosa más rápida de perder el miedo que bailando, que cantando y así sucesivamente. Edwin. Lo que tú estás haciendo. Sí, eso es dependiendo también del artista, profe. Dependiendo del artista, porque si es un dembowcero, le pueden meter en un estadio 30,000 personas, pero es que el dembowcero no canta. El dembowcero le ponen la canción por atrás y ellos lo que hacen, el público, ¿qué? Pero el dembowcero no canta. Es la verdad y tú lo sabes. Es la verdad y tú lo sabes. Como yo dije, no eso es. Déjeme su vaina. Pero hay artistas que están subiendo y lo lleva, un ejemplo, una alta jerarquía. Un ejemplo, un dembowcero de esto aquí, de esto a Racabaca, lo lleva, un ejemplo, Enrique Iglesias a un concierto. Pero un concierto de Enrique Iglesias hay miles de personas, profe. Entonces, Claro. cuando se paran en ese público, ahí mismo el miedo lo arropa. O de Romeo Santos. O de Romeo. Y fíjese que esos fanáticos que Romeo a veces ha subido a cantar con él, no tienen miedo delante de toda esa gente. No, claro. No, porque ya saben controlar, ya esa gente lo tratan persona profesional. Y ya saben cómo controlar, ¿verdad? El miedo. Ok, quiero que se vayan grabando, ¿verdad? ¿Cuál es tu grado de miedo? Al principio, al final le voy a preguntar. Del 0, ¿verdad? Una persona que no siente miedo. Le dicen, yo no tengo miedo, a mí no me intimida nada, ni nada por el estilo. Más del 1 al 4, ¿verdad? Se nota con miedo, con algo de miedo, pero lo controla. Sabe controlar el público, sabe controlar su discurso y sabe controlar todo. Bien, es una persona que ya es capaz de controlar el miedo. Vayan ajustándose, ¿verdad? ¿Cuál es de usted? ¿Del 1 al 4, del 0 o sencillamente? Pasamos del 5, del 6 al 9. ¿Quién me lee esta diapositiva? El 5, profe. Vamos a ver. Se le nota nervioso, habla rápido, le falta el aire y no vocaliza. La voz se le quiebra de vez en cuando y no es capaz de mirar al público. Eso le pasó a Noel en un concierto y dejó ahí mismo todo. Ya tú sabes. No, y eso pasa con los seres humanos, ¿verdad? Es una persona que se pone nerviosa. Ya el grado de miedo aquí es un poquito más elevado. ¿Ok? Es un poquito más profundo. Que la persona, ¿verdad? Se pone nerviosa. No es que tiene miedo, porque es que se pone nerviosa, tiembla, ¿verdad? Y su voz se le pone un poquito más rápida, más de lo normal. Es una persona como que quiere hablar y quiere acabar
rápido el tema, ¿ok? Porque está nerviosa. Una persona nerviosa habla de esa manera. Muchas veces se le corta el aire hablando, ¿verdad? Porque no toma pausa para hablar, sino que habla hasta que se le acabe el aire. Y vuelve a retomar el aire y sigue hablando. Son personas, ¿verdad?, que se ponen bastante nerviosas. Y muchas veces se le va la voz, ¿ok? Porque no toman tiempo para o pausa para hablar. Y esto causa miedo, causa temor en el expositor. Y a la vez no le gusta mirar al público. Porque si siente que mira al público, siente que el público lo está juzgando. O lo está mirando lo está condenando o algo por el estilo. De 6 a 9 es una persona, ¿verdad?, que se le nota afectada, es mucho más profunda todavía, una persona que tiene un grado de miedo mucho más profundo. Es una persona que se paraliza. Bien, si se para delante de la gente, se paraliza, no camina ni para adelante ni para atrás, ¿ok? Su miedo escénico afecta todo el discurso, o sea, se le olvida todo por completo. Puede empezar el discurso, pero si se le olvidó una palabrita, se le olvidó todo, ¿ok? Y tiene que empezar desde cero, porque se le olvida por completo lo que es el discurso. Y esta es una persona ya con un problema serio. Edwin. Yo tengo de estrategia, cuando estoy haciendo exposición, siempre miro los últimos allá al fondo, no los de adelante, los del fondo. Esas son la gente mía, los del fondo. Yo no miro los de adelante para nada. Es lo mejor, porque a veces cuando tú te enfocas con las personas de adelante, ¿verdad?, tú sientes como que te miran demasiado fijo y te pone nervioso. Y una persona, ¿verdad?, de grado 10, podemos decir así, los nervios lo paralizan tanto que le impiden, ¿verdad?, salir en el escenario. Ya esta es una persona que tiene, podemos decir, un grado tal que necesita ayuda profesional. ¿Ok? Porque es una persona que tiene un grado de miedo tal que se siente que se paraliza cuando se para delante de las personas. Entonces, ese tipo de personas no puede controlar el miedo por más que quiera. Por obligación, necesita ayuda profesional. Un profesional que le ayude, ¿verdad?, que le dé ánimo y que le enseñe las técnicas necesarias para poder controlar su miedo escénico. Y ese grado no se vence de una noche a la mañana. Se vence con el tiempo y a través de práctica. ¿Ok? A través de la práctica. Seguimos. Paso 2. Para esto, entonces, para vencer el miedo escénico se necesita la preparación. ¿Cuál es esa preparación? Dormir, hacer ejercicio y a la vez la alimentación. ¿Por qué la alimentación? La vamos a ver más adelante. Dormir. ¿Por qué dormir? Porque dormir nos va a ayudar, ¿verdad?, a evitar lo que es la fatiga y aclarar nuestra mente. Cuando usted va con una mente descansada, una mente, ¿verdad?, limpia, entonces esto te va a ayudar a ti a memorizar mejor el tema. Hay personas que agarran el tema, ¿verdad? Por ejemplo, le toca un seminario mañana, dar un seminario mañana, y agarran la noche entera, ¿verdad?, y amanecen estudiando el tema. Y cuando van al seminario, van con la mente fatigada, con la mente cansada de tanto estudiar, y llega el momento en que quizás, ¿verdad?, le falle la mente y se le olvida el tema. Tienen una semana por delante y agarran el último día y agarran la noche para estudiar el tema por completo. Y eso es un error. Si usted tiene 4 días o 5 días para estudiar un tema, apóyese de esos 4 días y no coja la noche para estudiar un tema. La noche es para descansar. ¿Ok? El día usted lo coge para estudiar su tema, para ensayar su tema. Y la noche, agarre la verdad, para usted descansar su mente, para que cuando le toque exponer su tema, entonces
su mente vaya fresco. Otro punto importante, tenemos lo que es el ejercicio. Para atrás. El ejercicio. Bien. Cada día trate, ¿verdad?, de tener 5 o 10 minutos de ejercicio. Esto va a ayudar a relajar su cuerpo y también su mente. ¿Ok? Relaja tu cuerpo y relaja tu mente. Si no, lo pueden ver con personas que están nerviosas. ¿Qué hace una persona cuando está nerviosa? Agarra, se mueve, tira brinco, hace ejercicio, hace aeróbico. Bien, para así relajarse, para poder controlar sus nervios. Y el ejercicio es un elemento fundamental para una persona que es nerviosa. Y porque el ejercicio te ayuda a tener disciplina de tu cuerpo y poder controlar tu cuerpo y tu mente. Muy importante esa parte. La alimentación. Es bueno destacar que a la hora, ¿verdad?, de tocar, si te toca un seminario, a la hora de comer, es bueno que coma liviano. ¿Ok? Es bueno que coma liviano. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas, ¿verdad?, que se llenan demasiado a la hora de dar un seminario, a la hora de dar un tema, y tú te imaginas que te ataque, podemos decir, Un cólico, dolor de barriga. un cólico ahí. Un cólico, ¿verdad? Eso es fuerte, delante de un grupo de personas. Bien, es duro. Entonces, lo más recomendable es comer liviano. Bien, para ese día, comer liviano. Te bebe un jugo, te come un chile de ensalada o algo. Aunque después que tú termines el seminario, ¿verdad?, te ponga glotón. Pero en el seminario hay que tener cuidado. Bien, porque es muy mal gusto que usted le ataque unos cólicos, unos dolores de barriga fuerte, delante del público y el público tenga que estar riéndose porque por usted está de glotón. Edwin. Sí, como usted dice, también comer cosas que uno conozca. Y mayormente, preferiblemente fruta, ¿ves? Que es cosa liviana. Pero a veces uno cuando llega a un sitio que le ofrecen, que desea para tomar, para comer, ahí se las dan ellos como que si vienen de Dubái, como que si alguna vez han comido caviar y esa vaina, pedir vainas raras. Ya Lo sabe. mejor favorable es pedir cosas que uno conozca. Exactamente. Que tú sabes que no te va a caer mal, ni nada por esto. Claro. Otro paso es preparar el tema. Un punto muy importante. Bien. El seminarista debe conocer su tema. ¿Ok? Si no conoce el tema que va a dar, si no ensayó su tema que va a dar, olvídense, señores, que se puede explotar la botella y puede quedar mal delante del público. Entonces, lo más recomendable es preparar su tema, saber qué diapositiva va después, cuál va después y organizar tú mismo tu diapositiva. Es un error de un seminarista poner que otra persona le cree su diapositiva. Cuando tú creas tu tema o tú creas tú mismo tu diapositiva, tú vas más seguro, porque ya tú conoces tu material, ya tú conoces cuál diapositiva va, de qué tú vas a hablar, y así sucesivamente, ¿ok? Y eso es bueno, la preparación del tema, conocer del tema, eso es excelente, 1A para el seminarista. Pasé esta parte acá. Otro punto importante, y es que la preparación y la relajación nos ayuda, ¿verdad?, a que cada uno de nosotros estemos más seguros delante del público. ¿Ok? Nos hace más seguros. Otro punto importante está lo que es la relajación. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes toma un minuto de su tiempo para evaluarse, para pensar en sí mismo, para relajarse en sí mismo? Vamos a ver. Si le pregunto, quizás nadie aquí, ¿verdad? Porque tal vez por el trabajo, por la clase y el cosa. Kevin.
Profe, yo tomo muchos minutos de mi tiempo para yo pensar en lo que estoy haciendo si durante días repetidos choco con varias personas. Si tengo discusiones con diferentes personas, entonces ahí yo hago un análisis de qué es lo que está pasando en mí. Porque si es que yo discuto con una persona y yo veo que esa persona discute con varias, yo digo no, el error está en esa persona. Pero si soy yo, de que ando chocando con todo el mundo, ahí me pongo yo a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Estoy saliendo muy alterada a la calle. Los temas personales los estoy llevando a la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí yo me pongo en análisis de mí misma para que sepa. Sí, es bueno uno, ¿verdad? Analizarse uno mismo, ¿ok? Y la relajación nos ayuda en esa parte, ¿ok? Es bueno, ¿verdad? Hay personas que les gustan, por ejemplo, practicar el yoga, que eso nos ayuda tanto física como espiritualmente, ¿ok? Pues el yoga ayuda mucho en cuanto al miedo escénico y en cuanto también a relajar los nervios y esencialmente. Bien, entonces es bueno utilizar lo que es el yoga. Hay mucha gente que utiliza el yoga de otra manera, pero va a depender, ¿verdad? ¿Cómo, qué método tú utilices, ¿verdad? Para relajarte, para relajar tus nervios en esa parte. Tenemos la autoconfianza. Y aquí entonces entraría, en la autoconfianza, entraría también lo que sería la autoestima, ¿verdad? Que la autoestima es lo que fortalece nuestra confianza en sí mismo, ¿ok? Dependiendo como nosotros tengamos nuestra autoestima, va a depender el grado de confianza que usted tenga. Recuerde que una persona con bajo autoestima es una persona con baja autoconfianza, ¿ok? ¿Por qué? Porque se deja influenciar por otras personas, tiene miedo, y si otra persona no le dice, si no le dice que lo que debe hacer no lo hace, bien, pero una persona con una autoestima estable es una persona confiada, ¿verdad? No se deja llevar de lo que diga otra persona y es segura de sí misma, ¿ok? Y cuando se presenta a dar un seminario, se presenta con una seguridad tal, ¿verdad? Que no lo afecta ni el público ni nadie. ¿Por qué? Porque al tener confianza en sí mismo, sabe controlar sus nervios, sabe controlar sus temas y sabe también controlar el público, que es muy importante en esa parte. En la confianza entra lo que es el sonreír, ¿ok? Ahora, el sonreír a veces te puede perjudicar, como no también te puede perjudicar. Vamos a ver, ¿de qué manera te puede perjudicar sonreír en un seminario? Kefri. Que te rías excesivamente y que tu propia risa haga que todo el mundo se ría y tú pierdes el hilo de la conversación. Exactamente. Hay personas que no saben controlar la risa y se ríen como si fuesen eh, controlado, ¿verdad? La persona puede decir, bueno, que está loco o está nervioso. Muchas veces la risa te delata, ¿verdad? Porque tú te puedes reír de una manera controlada. Bien, de una manera normal. Pero hay personas que por el nervio, ¿verdad? No controlan su cuerpo y se ríen de controlado. Edwin. Eso mismo le iba a decir también, profe, que hay personas que se ríen de nervios y ahí no la pueden controlar. Exactamente. Y más si tiene una risa graciosa, como dice la compañera, que ahí comienza todo el mundo a reírse y ahí se fue todo a pique. Exactamente. Y empieza entonces el público a descontrolar el público del tema. Estamos hablando también sobre la mirada de los ojos. Cuando un seminarista, ¿verdad? Está dando un tema, es bueno que mire al público a los ojos. Pero también mirar demasiado a una persona en el público es problemático. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes mirar a una persona del público, ¿verdad? Cada 5 segundos. Te miro a ti, te miro a la otra, miro al otro, miro al otro. Pero cuando tú te quedas fijo mirando a una persona a los ojos, la otra persona puede pretender de que tú le estás intimidando o que tú le estés acosando. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con esa parte. Usted puede mirar cada 5 segundos
turneando por persona, pero nunca se debe quedar mirando a una persona fijamente a los ojos. Keyfree. Profe, hay un caso muy específico de eso, que a veces tú vas a la iglesia evangélica y tú nunca has ido a la iglesia y está el pastor predicando. Y desde que tú llegas, que entra, de una vez se queda el pastor mirándote y hablando, arrepiéntete, el diablo te va a llevar. Ahí tú dices, mierda, pero yo vine para la iglesia a buscar de Dios y ya lo que me están es tirando puyo. O sea, tú entiendes que todo lo que dice el pastor es para donde ti que lo está tirando. Sí, porque te están mirando mucho. Entonces, eso tú haces creer como que te está intimidando y hay que tener cuidado en esa parte. El plan es que el público se lleve, ¿verdad?, el tema en la mente. No que salga intimidado por ti. Bien, hay que tener cuidado en esa parte. Es bueno también cuando tú estás hablando en un discurso, ¿verdad?, o en un tema, el movimiento de las manos. Cuidado con el movimiento de la mano. Creo que era Edwin, estaba hablando, ¿verdad?, al principio de esa parte, sobre introducir la mano en el bolsillo. No se debe introducir nunca la mano en el bolsillo. ¿Ok? Jamás. Cuando tú introduces en un tema, la mano en el bolsillo es sinónimo de flaqueza, sinónimo de miedo, de temor. Bien, lo más recomendable es que la mano siempre tiene que estar al frente. Si tú te fijas en esa imagen, ese expositor, la mano de él siempre está al frente. ¿Ok? Nunca la tiene, ¿verdad?, en la parte de atrás o muy abierta. Bien, sino en un extremo que tú la puedas ver, ¿verdad?, pero que tampoco te pueda tapar el público. Y también la mano se mueve dependiendo como tú hablas. Porque tus movimientos de tu mano deben confirmar, ¿verdad? El movimiento de la mano debe confirmar algo que tú estás diciendo. Pero cuando tú mueves demasiado la mano y la mueves muy rápida, da a entender de que tú estás nervioso o que tienes temor a algo. Y esto el público lo nota y da a entender, el público va a entender de que tú estás nervioso o que tienes temor a algo. Keyfree. El lenguaje corporal debe ir acompañado de lo que tú estás diciendo, porque si tú mueves excesivamente la mano, también las personas se distraen en el movimiento de la mano y pierden el hilo de lo que tú estás diciendo. También hay gente que hablando normal con el otro en una conversación normal, tienen un manoteo como que están cantando rap, que el otro que está percibiendo la distancia entiende que es peleando que usted está, que no se sabe comunicar porque no tiene lenguaje corporal. Exactamente. Ronald. En base a eso también yo quería decir que más o menos usted está dando un seminario. Hay personas, la mayoría, se mueven en el escenario como para ir como soltando, se mueven en el escenario, miran a la persona a los ojos, pero no se quedan fijos, pero viven en movimiento y hablando. Pero es para que no se le vaya la concentración de lo que van a decir, lo que están diciendo. Si no, se le olvida todo ahí mismo. No, exactamente. Señores, vamos a dejar el tema hasta acá. Ustedes saben que a mí me gusta terminar de que con la clase, pero quedamos hasta las 9:30 y no quiero pasarme, ¿verdad?, de las 9:30. Así como no me gusta, ¿verdad?, no me gusta juzgar, que jueguen con mi horario, no me gusta tampoco jugar con el horario de nadie. Bien. Y recuerden que la clase es de 8 a 9:30 y ya son las 9:30. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a darle hasta las 10, profe, para que terminemos este tema aquí. Vamos a darle hasta las 10. No sé, ya están ustedes. ¿A ti te gusta el coro con el profesor? Sí. Pero no, vamos a dejarlo hasta acá mejor. Vamos a dejarlo hasta acá porque hay personas que tienen cosas que hacer y no me gusta jugar con el tiempo de nadie. Ok, el siguiente grupo que le toca exponer la próxima semana es el grupo de Yolki Félix y Nairobi Melo. ¿Okay? Nairobi, no diga que no, que se pinchó la pasola. Sí. Ya tú sabes, para el próximo lunes. Pónganse de acuerdo. ¿Cuál será el tema? Edwin, estate tranquilo, todo obra para bien. Hoy antes de coger la clase choqué una pasola. Ay.
Ah, hombre, eso no es nada, eso no es nada. ¿No te pasó nada? Me llevé un dedo con todo. Ah, te quedan 19, eso no es nada. El tipo está loco. Está mal. Ok, el tema entonces para ese grupo, ¿verdad? Un tema también bastante interesante y espero también que hablemos mucho. Me gustó el tema de hoy y me gustó también la participación de ustedes hoy. El tema que van a exponer la próxima semana será cómo hablar en público. ¿Ok? O sea, cómo hablar en público. Las técnicas que se utilizan para hablar en público. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, maestro. Sí, profe. Sí. Entonces, el tema de ustedes será cómo hablar en público. Preparan su diapositiva, se ponen de acuerdo, se dividen la clase y así se preparan para la próxima semana. Nada, mi gente, fue un placer estar con ustedes en esta noche. Pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana con Dios mediante. Con Dios. Igual. Igual, profe.